de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, hermanos queridos. Es un privilegio, un sábado más. Les saludamos desde la iglesia del Fuerte Pregón a todos nuestros hermanos que nos sintonizan alrededor del mundo, a los hermanos que están a través del cable ahí en Los Ángeles, en muchas ciudades de México y en otros lugares. Feliz sábado a todos, a los que nos siguen también en la señal de YouTube y otras plataformas digitales. El sábado es un día de adoración, el sábado es el día de comunión con Dios y es lo que vamos a hacer en estos minutos. Vamos a entrar, vamos a unirnos a millones y millones de ángeles que están cantando en los cielos, a esos ángeles que declaran: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, digno de todo honor y de toda gloria es nuestro Dios. Definitivamente que sí. Pero antes de abrir la inspiración, antes de abrir la palabra de Dios y de estudiar, vamos a doblar las rodillas para pedir al Señor que con su Espíritu nos guíe. Cariñoso Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por permitirnos estar en tu santo templo, adorándote, en comunión contigo, en una comunión íntima, en una relación de padre e hijo. Señor, gracias te damos. Gracias porque has traído a muchos de tus hijos. Oh Dios, en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos puedas llevar a esa decisión de entregarnos completamente a ti. Bendice a cada oyente, bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hemos estado estudiando ese precioso libro de la sierva de Dios, Historia de la Redención, y estamos hoy estudiando ese capítulo que habla de la tentación y de la caída. Vamos a hablar, hay mucho que estudiar definitivamente, hay grandes lecciones y vamos a dejar que Dios nos guíe a través de su palabra y a través de los testimonios. Y vamos a entrar de lleno, porque realmente cuando hablamos de la creación de Dios, cuando hablamos de la oportunidad, una oportunidad de oro que recibió Adán y Eva, estamos hablando realmente de bendiciones, de muchas bendiciones. Dios tiene muchas bendiciones, las puso ahí en el Edén, y muchas bendiciones, pero también maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Pero ojo, mira qué interesante. La bendición es la obediencia, el pecado es la maldición, pero mucho ojo, que el ser humano es el que toma la decisión. Y hay un principio en todo este asunto del pecado. Como lo hemos explicado, el pecado es una elección. El pecado en realidad es una elección. No puede ser de otra manera. Elena de White dice, darle una explicación al pecado es justificarlo. Nosotros no podemos creer que el pecado iba a existir porque sí. Algunas personas, por ejemplo, hablan acerca de que el mundo tiene que ser mundo y por eso es que existen violaciones, crímenes, y la gente dice que si no fuera mundo. Mataron a fulano, es que así es el mundo. Y entonces justifican de esta manera el mal, pero la Biblia no justifica el mal. El pecado no tiene justificación. Lo que sí sabemos es que es una elección. Tú y yo lo elegimos. Vamos a ir a dos textos claves para introducirnos en el estudio de esta mañana. Vamos a hablar un poquito de la tentación y la caída y de muchos temas circundantes
a este capítulo, tenemos aquella famosa frase de nuestro Dios en aquel diálogo post-asesinato. Dios entrevistándose con un asesino, interesante. Ahí está en el capítulo de Génesis, en el capítulo, note la palabra de Dios, vamos a ir al capítulo 4, note lo que dice la palabra de Dios. En el Génesis, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, Génesis el capítulo 4 y el versículo 5, pero no se agradó de Caín, hablando de las ofrendas, y de su ofrenda, y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Versículo 5, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Ese es un principio de Dios. Ese es un principio. Dios sabe por qué, ¿verdad? Amén. Todo lo sabe. Pero Dios siempre te lleva al diálogo. Obviamente Dios sabía más que Caín por qué estaba molesto. Pero es un principio de Dios. Por eso es que uno de los hitos de la iglesia adventista es el juicio investigador. Y alguien me decía un día, ¿pero qué investiga Dios? Yo le dije, Dios no investiga nada. Pero lleva un proceso. Siempre Dios lleva un proceso, aunque Él ya sepa lo que está pasando. Es como cuando le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Significa eso que es que Él no sabía? Perfectamente lo sabía, hermano. Porque Dios conoce perfectamente. Es más, el tiempo, Dios en su maravillosa deidad, Dios trasciende el tiempo. Tengo una sobrina que está estudiando la Biblia ahí y me hace preguntas y bien delicadas a veces y me dice, pero la eternidad tuvo inicio. Así es, y cuando la eternidad tuvo un inicio, Dios ya existía. No le veo que es inicio porque no lo es, por eso es Dios. Nuestra mente es finita y nuestra mente quiere encajonar a Dios. Porque como yo tengo inicio y fin, entonces creo que así es la deidad. La deidad trasciende todo conocimiento. Si alguna de nuestras mentes pudiera entender la deidad, dejaría de ser deidad. Por eso es Dios, porque no puede ser entendido por nadie. Por nadie. En todo el universo, usted no va a hallar un solo ser, en todo el universo, que va a entender y comprender todo lo que hay en Dios. Eso no existe. Solo nos queda doblar rodillas, declarar y decir, Señor, como dijo Pedro, Señor, tú todo lo sabes, y adorarlo, porque es merecedor de alabanza y de adoración. Amén. Porque nuestro Dios es amor. El hecho de que no entendamos sus caminos, y como decía Pablo, insondables son sus misterios. Insondables. Y Elena de White tenía una frase muy bella cuando ella caía en esos escritos tan maravillosos, y decía ella, decía ella con una aclamación, la pluma no alcanza a describir las bellezas de nuestro Dios. Hermanos, y es que eso va a pasar en la medida que tú y yo vayamos entrando en esa comunión más íntima con Dios. Nos vamos a ir enamorando más de Dios, de tal manera que entre más conozcamos de Él, más la admiración hacia Él va a crecer, hacia Él. Eso es maravilloso, hermano. Imagínense esto, vea esto. Por eso es que el espíritu de profecía no se equivoca, hermano. Dice Elena de White, hablando en el conflicto de los siglos, dice ella, en la eternidad vamos a seguir aprendiendo. Y mire qué tremendo. Y usted dice, ¿aprender qué? Si se supone que cuando usted y yo, en un abrir y cerrar de ojos, lo corruptible será incorrupto, ¿verdad? Y lo mortal será vestido de qué. Pero dice ella, vamos a ir a estudiar las ciencias, plantas, animales, los misterios, dice, de todo, dice, y la ciencia de la salvación. Y entonces, hermano, había un canto que a mí me gustaba mucho del hermano Eusebio Díaz, un cantante dominicano adventista, y había una canción ahí, un himno bien bonito que yo lo ponía en las mañanas
para alegrarme un poquito, yo decía él, 10.000 años será el inicio. ¿Ya? 10.000 años será un inicio. Entonces decía él en la letra de la canción que cuando cumplamos los 10.000 años, allá en la eternidad, apenas estaremos iniciando. Y es lo que dice ella. Y dice, es tan vasto el conocimiento de Dios, es tan vasto, oiga bien esto, hermano, es tan vasto todo lo que acontece a nuestro Dios, que la eternidad, de la eternidad, seguiremos aprendiendo. Por eso dice ella, cerrando la pluma, y dice, desde el átomo más pequeño hasta el ser más grande, en todo el universo declararán que Dios es ¿qué cosa? Es amor. Así que, hermano, yo lo único que le puedo decir es bienvenido al conocimiento que vale la pena, al conocimiento de Dios. Esto es maravilloso y no se puede perder nada usted, hermano. Y entre más vaya conociendo de Dios, más se va a enamorar de Dios. Y le va a pasar lo de María y Marta lavando trastes, limpiando la casa, y María sentadita a los pies de Jesucristo. Y María no quería perder un ápice, ninguna palabra de la que decía Cristo. Tanta era la sed, y esa sed debe estar en nosotros, hermano. Por eso es que hay que venir temprano a la iglesia, hermano. Usted no puede perderse ni el himno, usted no puede perderse ni el amén, porque tenemos que tener esa sed. Lo decía David decía, como el siervo clama, ¿por qué? Por las aguas, esa sed de Dios, hermano. Y entonces, entendiendo esa omnisciencia, esa profundidad de Dios, es que Dios no está queriendo respuestas de Caín, simplemente lo está llevando, está estableciendo un diálogo para llevarlo a una decisión. Dios está apelando como Dios batalla con todos los seres humanos, y si hay una etapa en que el misionero, yo lo llamo el misionero por excelencia, para mí se llama Espíritu Santo. Y entonces en esos hospitales donde está prohibido la entrada, usted sabe que con esto de la pandemia había pacientes que se despedían de sus familiares por los teléfonos, ¿verdad? Y cuántas historias tristes en las redes sociales, y la gente dice, y mueren solos, dice, y mueren aislados. Bueno, pero yo estoy seguro, hermano, y nos vamos a llevar grandes sorpresas en el cielo, que en todas esas camas, ¿sabe usted quién estuvo batallando con ellos para que tome la decisión de Cristo? El Espíritu Santo. Donde no llega un predicador, donde no llega un pastor, donde no llega una voz humana, está la voz del Espíritu Santo. Definitivamente. Yo no lo digo, hermano. Si estuvo allá con el ladrón de la cruz, a escasos minutos de la muerte, y lo llevó a la decisión más importante de recibir a Cristo, ¿cómo no estará el Espíritu Santo con cada ser humano que esté encamado? El Espíritu Santo es el misionero por excelencia, ¿verdad? Y entonces, si vamos a este diálogo, entendiendo esa profundidad, viene Dios, habla con Caín, y le dice el Señor en el versículo 6, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Sabía Dios que estaba el hombre molesto. Si haces lo bueno, no será acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte. Note bien, este versículo 7 establece un concepto de pecado clave para entender el tema del pecado en la Escritura, hermano. El pecado está a la puerta, ¿para qué? Para dominarte. Note bien esto, y gracias a Dios que lo está diciendo el Señor. El pecado está allí, hermano. Nosotros no somos obligados a pecar. Aclaración, aquí lo está diciendo Dios. Obviamente, como Caín estaba airado, estaba ya con la tendencia al pecado, porque obviamente Adán al pecar nos hereda esa tendencia. Ya a Caín y Abel nacieron con esa tendencia al pecado.
Porque obviamente, como dijo David en el Salmo 51:5, he aquí en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Y entonces, el único hombre que no fue creado con la tendencia al pecado era Adán. Adán no fue creado. A Adán se le hacía sencillo y fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza espiritual no era caída. Ojo, pero lamentablemente Adán pecó. Y entonces la herencia de Adán, ya los hijos de Adán, eso incluye a nosotros, ya los hijos de Adán nacemos separados de Dios. Separados de Dios. Por eso el Señor nos dice a través de Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos volver a establecer esa relación que el pecado dejó rota. Por eso me gusta lo que dice la Biblia hablando de Cristo. Lo llama el santo ser. Porque Jesús, como dice Romanos 5, Jesús es el segundo Adán. Y dice Pablo, el primer Adán trajo muerte, el segundo Adán trajo la vida. ¿Sí? Mucho ojo, cuando Cristo nació era el santo ser. Le dice a María, el ángel, el santo está en ti. ¿Qué nacerá? Jesús nace unido a su Padre. Era santo. Hasta que, como dice Pablo en 2 Corintios 5:19, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Pero ya eso fue cuando en el Calvario Él experimentó la ira de Dios. Jesús experimenta la ira de Dios y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y dice el texto, hermano, el pecado está a la puerta para dominarte, pero tú debes dominarlo. O sea, es tu elección. Bendiciones y maldiciones, libre albedrío. Ahora, no podía ser de otra manera, hermano. Alguien dice por ahí, pero ¿por qué Dios les puso un árbol? Hermano, porque la ley del cielo es el libre albedrío, hermano. Si Dios quiere asegurarse de que todos los que estén de su lado lo estén por su propia voluntad. Dios no acepta un servicio, Dios no acepta que nosotros estemos sirviéndole a Él si no es por amor. Si no es por amor. Ese es un principio, y eso mismo fue el resultado del pecado en el cielo. Aunque Dios le dio todas las ventajas a Lucifer y en piedras preciosas anduviste y eras amado y bien creado y bombos y platillos el día que fue creado y todo hermoso, pero le dijo, bueno, usted, Señor, puede elegir servirme o no servirme. El pecado es una elección. Ahora, ¿podría Él haberlos creado sin esa elección? Sí, claro, pero entonces no serían seres con voluntad propia. Entonces serían meros robots, igual que nosotros. Adán no hubiera pecado, pero simple y sencillamente porque no tenía la facultad de elegir. Y Dios no ha renunciado a eso. Por eso los que lleguen al cielo, los redimidos, será porque habrán decidido servir a Dios de una manera voluntaria. No olvide eso, mi querido hermano. No olvide eso, no. O sea, por eso es que tú debes de disfrutar el culto. Por eso es que tú debes de disfrutar la alabanza. Por eso es que tú debes de disfrutar servir a Dios. No porque te esfuerces, no porque esto sea una carga, no, sino porque tú amas a Dios. Porque, como dijo Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Ahora, el pecado está a la puerta, pero tú eliges. No olvides esa frase de esta primera parte del tema de hoy. Está allí, el pecado está allí, está ahí, pero tú eliges. Nosotros finalmente somos los que vamos a elegir. Vamos a seguir avanzando un poquito.
Finalmente, y yo quiero que vayamos al libro de Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Hay un concepto de la caída excelente que da Pablo en Primera de Timoteo. Vamos a ir. El pecado de Eva fue muy distinto al pecado de Adán. El pecado de Adán fue muy distinto al pecado de Adán, aunque obviamente los dos pecaron. Eso estamos claros. Los dos pecaron, pero el pecado de ellos fue muy distinto, muy distinto. Vamos a ir al libro de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo, vamos a ir a la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y qué hermoso es cuando hay... en Timoteo hay algunos textos importantes acerca del comportamiento de las hermanas, acerca del comportamiento de las hijas de Dios, y vamos a ir al capítulo 4, vamos a ir al capítulo 4, noten lo que dice la palabra de Dios, vamos a leer ahí, noten lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Timoteo, hablando acerca de el ejemplo, dice en Primera de Timoteo, el capítulo 4, esto manda y enseña, no permitas que ninguno menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pureza. Oiga bien. Sé ejemplo de quiénes, no del barrio. En el barrio es fácil ser ejemplo. Sé ejemplo en la iglesia, mi querido hermano. Sé ejemplo de los fieles. Pero vaya conmigo al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Note lo que dice 1 Timoteo 2:9. También que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Pablo está explicando un poquito acerca de la vestimenta de las hermanas. Dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Ahora, algunos han tomado este texto para interpretar lo que las mujeres no deben de predicar. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Las mujeres pueden predicar. Nosotros no estamos a favor de que una mujer sea ministro, porque tampoco eso dice la Biblia. Porque el ser humano es extremista. Algunos dicen, bueno, es que las mujeres tienen los mismos derechos y que tiene que ser un pastor. No, la Biblia no enseña eso. Pero entonces otros se van al extremo y dicen, no, que no predique. No, tampoco enseña eso la Biblia. Pablo ahí está corrigiendo un problema que tenía Timoteo. Había un grupo de hermanas, no me espacio mucho porque eso no es mi tema esta mañana, pero lo explico. Había un grupo de hermanas que estaban controlando la iglesia. ¿Ve? Y lamentablemente eran bravas a la lengua, ¿verdad? Como decía mi abuela, y bravas al adorno, y bueno, y Timoteo era un muchacho, hermano, un pastor joven, y lo agarraban al pobre y lo ponían en 3 y 2. Y entonces Pablo viene y le dice, hey, hermano, pon el orden. Y le dice a estas hermanas que se vistan serio, que por favor, y entonces le dice, y que callen, le dice. Parece que ni dejaban predicar al pobre Timoteo. Porque ese es el único pasaje donde Pablo hace eso, no es algo universal. Sino en la Biblia tenemos grandes ejemplos de mujeres de Dios, así como Elena de White. Pero veamos el texto que quiero que vean. Quiero que vean este texto. El versículo 11. La mujer aprenda inquietud con toda sujeción. No consiento que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que guarde silencio. ¿Ya? Ojo, está hablando en el contexto de Timoteo. Esto no es universal, para algunos que lo han torcido este texto.
Pero quiero que vayamos al versículo 13, que es donde yo quiero que aprendamos una lección importante. Para Dios no todos los pecados son iguales. No todos los pecados son iguales. Y note lo que dice el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí sí Pablo está poniendo una base para la relación de un matrimonio y la relación de un liderazgo. Ahí sí. Ese texto 13 sí. Ahí dice, señores, el liderazgo en el hogar y en la iglesia, que lo lleve el varón. Pero no al estilo del talibán, que la mujer no opina, ni siquiera puede reírse, como está pasando ahorita en Afganistán. No es ese tipo, no es eso lo que está enseñando Pablo. Nosotros los seres humanos generalmente somos extremistas. Por ejemplo, cuando usted estudia lo que dice Pablo acerca del matrimonio en el libro de Efesios 5, Pablo lleva al liderazgo del hombre a un punto en que debe ser tan tierno y delicado con su esposa. El liderazgo cristiano. Por ejemplo, ¿cuál es tu liderazgo, Wilfredo, con tu esposa? No es que llegas a la casa, pones los pies en el sofá, que te quite el zapato, que te lleve el plato caliente de comida. No es ese el liderazgo bíblico. El liderazgo del esposo en la Biblia es el del esposo paciente, amoroso, tierno y considerado. Y si nos vamos a lo que dice Elena de White, eso es más contundente, Pero la Biblia nunca enseña esos dominios tribales donde esté el cacique y que toda la corte le sirva. Eso no es bíblico. Y bájese de la nube si usted ejerce ese tipo de liderazgo en su matrimonio. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia lo que existe es el servicio por amor. La esposa sirve a su esposo porque lo ama. ¿Estamos de acuerdo? Y su esposo sirve a la esposa, ¿por qué? Porque la ama. Por eso, jóvenes, solteras, búsquese uno que realmente ame a Dios. En la iglesia hay muchos, pero no todos aman a Dios. Ojo, no todos aman a Dios. Es que el hermano es adventista. Sí, pero eso no significa nada. Más bien puede ser más diablo que los que están afuera. Así que mucho ojo y mucha oración. Está chiquita, Amy. No lo digo por ti, Amy. Vos estás chiquita. No lo digo por ti, ni por la niña. Pero siempre les doy los consejos, ¿verdad? Ustedes están para estudiar ahorita. Decía mi abuela, no penses en eso. Ok, pero es lo que está diciendo la Biblia. Pero vamos al versículo siguiente. Oiga bien el versículo siguiente. Los dos tipos de pecados que hubieron ahí. Porque a veces nosotros decimos, es que qué barbaridad, esta Eva fue la desgracia. Espérese. Y me va a decir usted cuál pecado es más culpable. Oiga lo que dice el versículo 14. 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue, ¿qué cosa? Ese pecado es mayor. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Se usa la palabra hebrea, avón. El pecado de Adán fue pecado consciente. Él llega al jardín, llega a Edén y ve a Eva sonriendo, pero dice, esta mujer así no me recibe. La ve toda risueña, Eva toda así, con los ojos brotaditos y la ve rara. Y Adán rápidamente se da cuenta que Eva, ¿qué cosa? Eva pecó. Y comentando esa parte en nuestro libro Historia de la Redención, dice Elena de White, Adán en ese momento lo único que pensó es, Dios me la va a eliminar y me voy a quedar solo. Pero él sabía lo que ella había hecho. Por eso dice Pablo, Adán no fue, ¿qué cosa? Olvídese de ese cuento. Pobrecito Adán. Pobrecito. No. Adán lo que dijo, te fuiste al lodo, nos vamos los dos. Usted dirá, buen esposo. Espérese, ya le voy a declarar si es buen esposo eso.
Después le echa la culpa más bien a la mujer. Cuando llega Dios a pedir cuenta, dice, esta mujer, Señor, esto fue mi desgracia. Le dice. La mujer que me diste, ¿así no le dicen sí o no? ¿Se lo dice a Dios sí o no? O sea, si no me lo hubieras dado, feliz tuviera. Y ahí, pero eso no decía hace rato. Porque así somos los seres humanos. Cuando vamos a pecar, todo lindo. Ya una vez que estamos en el oro, la mujer. ¿Y la mujer qué dijo? La culebra. Total que siempre nos hacemos las víctimas, los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de hallar excusas. Pero ojo, mire este texto es muy profundo. Adán no fue engañado, no, él lo hizo voluntario, caminó con todo el gusto. Y, porque en ese momento mi señora, mi esposa, seguramente ella era una mujer preciosísima, obviamente. Usted sabe, la mujer recién salida de la mano de Dios, wow. Por ahí que Eva sería la mujer más bella de todos los tiempos, ¿no? Aunque aún ha habido muchas mujeres en la Biblia, por ejemplo, la Sunamita de Salomón, David fue muy enamorado de Mical y han habido mujeres bellísimas, pero esta Eva, obviamente, hermano, era superior. Y aquel dijo, me quedo sin mi costilla. ¿Ah? Me quedo y ahí. Y porque obviamente nosotros, y esto hay que aclararlo, nosotros no sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron disfrutando juntos. Porque Dios los crea, Dios los casa, pero pasó mucho tiempo o poco tiempo, no sabemos el tiempo. Pero sí habían compartido. No es que la misma semana hay creación y en la misma semana hay pecado, como algunos han interpretado. No, hermano, pasó un tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? Pudo haber pasado hasta años. Porque recuerde usted que antes del pecado no había calendario. ¿Por qué no había calendario antes del pecado? Porque no había muerte, hermano. Los calendarios existen porque se nos mide el tiempo. Eran sin tiempo. Entonces viene Pablo y dice, señores, Adán no fue engañado. No. Vio al diablo, vio a la mujer, los halló conversando y dijo, la cosa no pinta bien. Ahora, ¿cuál fue el problema? Aquí hay varios puntos importantes. Número uno, mientras, y señala Elena de White, dice, mientras la joven pareja, dice, estuvieron en armonía, dice ella, estuvieron juntos, el diablo no podía penetrar. Ahora, Satanás es un tremendo estudioso de la mente humana. Él sabía que la debilidad de Adán, ¿cuál era? Estaba muy enamorado del hombre, hermano, muy enamorado. Dice, a este prójimo, su debilidad es la muchacha. Como estudiamos ayer, Henry, en el grupo, el diablo te estudia, hermano. No creas que el diablo, algunos lo pintan con trinchante y con cacho y que te va a aparecer ahí a la medianoche en un camino oscuro. Eso es cuento de camino, hermano. Eso es leyenda de los viejos. El diablo te aparece como un guapo muchacho, pero lleno de VIH. El diablo te aparece en una bebida de vino, pero que te va a llevar a la perdición. En una fiesta, en lugares donde tú no lo esperas. Es muy sutil, y ahora vamos a ver. ¿Entienden? Por eso hay que ser muy cuidadosos. Ahora, mire bien lo que dice el versículo 14. Adán no fue engañado, sino la mujer. Eva fue totalmente engañada y envuelta. Hermano, la agarró Satanás. Porque a veces, ¿verdad? A veces se dice, hermano, se dice esto, la hermana, aquí hay muchas mujeres aquí en el Fuerte Pregón, se dice que las mujeres tienen un sexto sentido. Lo he oído yo eso, ¿verdad? Ay, sé que las mujeres tienen ese sexto sentido. Pero ese día a Eva le faltó ese sexto sentido. Se le durmió el pájaro, hermano. ¿Pero qué? ¿Cómo fue engañada? El otro no fue engañado. Dos pecados distintos. El pecado de ella fue errar. Vamos a ir a 2 Corintios 11:3. ¿Cuáles son las herramientas que utilizó Satanás para engañar? Y ojo, usted dirá, esa Eva era una tonta. No, le voy a decir algo. La sigue utilizando hoy esas herramientas del diablo. Y a un montón de gente le sigue dando nuca. Ya se lo voy a demostrar. 11:3, hermana Angélica, 11:3.
Porque a veces la gente dice, ah, esta Eva, qué tonta, ¿verdad? Qué mujer tan boba. No, hermano, las mismas técnicas las usa hoy y le sigue dando nuca a la gente. Hay un montón de gente, hermano. Mire bien, 2 Corintios 11:3. Vaya conmigo. Ahí ubíquese en la segunda epístola, 11. Vamos a leer el versículo 3. 2 Corintios 11:3, mire lo que dice. Dice, pero temo que como la serpiente con su ¿qué cosa? Astucia engañó ¿a quién? Ahora, ¿por qué no mete a Adán, Pablo? ¿Por qué no mete a Adán ahí, Pablo? Porque Adán no fue engañado. Él llegó, vio que la mujer había pecado, vio el fruto mordido, la vio a ella como una niña inocente comiendo, y seguramente vino ahí y le dice, Adán, probá. Y dijo Adán, si no puedo, me la elimina el Señor. Porque Adán sabía que Dios no bromeaba. Así que si nos va a dar palo, que nos dé a los dos. Y ¡prá! La mordió. Pero lo hizo conscientemente. Porque no es lo mismo un pecado, cuando no lo conoce, a un pecado consciente. Y dice la palabra de Dios, sigamos leyendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿qué utilizó? ¿Cuál fue la herramienta que utilizó el enemigo, hermano? ¿Cuál fue la herramienta, hermano? Las avenidas del alma, hermano querido. Ah, hermano, ¿qué se queda viendo usted en esa computadora hasta la medianoche? Ah, ¿verdad? Es lo que, hermano, ¿sabes qué utilizó el diablo? La vista. Agarró el fruto y le dice, mira Eva, esto está precioso. Y olé qué rico, mira qué rico. Se lo puso de tal manera que Eva se le hizo agua a la boca. Y hermana Guay agrega un detalle más, dice hermana Guay, ¿y sabe qué hizo la serpiente? Mordió el fruto. Y entonces le dice, mira, yo lo mordí, le pega el mordisco y no me pasó nada. No me pasó nada. Así que eso de que Dios, que el día que coman van a morir, eso es mentira. Pero dice Pablo, temo que como Eva fue engañada, vuestros sentidos sean ¿qué cosa? Sean ¿qué cosa? Dice el texto. Desviados, extraviados. ¿A dónde inicia el pecado? Los sentidos. Cuando usted comienza a ver aquella pornografía y la comienza a ver y se hace adicto, hermano, te estás destruyendo. Cuando comenzás a oír esa música de rock que solo habla de suicidio, esa música que solo habla de droga, ese reggaetón que solo habla de basura y lo estás oyendo, y le dice a tu papi, ¿qué estás oyendo, mi muchachito? Un himno, papi. Y si le quitas el audífono, te das cuenta que no son himnos los que estoy oyendo. Son himnos, pero del diablo. Entonces, ¿cómo es que tiene éxito el diablo? ¿A través de qué cosa? De los sentidos. Usted por eso ve que ahora en la televisión, para cualquier anuncio, le ponen una mujer desnuda, ¿sí o no? Sale el anuncio del agua, ahí viene la mujer desnuda. Venden un pan, ahí viene la mujer. ¿Por qué? Porque todo eso va reforzando. Entonces, ya cuando usted se duerme, como usted le dedicó 6 horas a la televisión, usted por lo menos vio 10, 20 mujeres desnudas en el día. Entonces el diablo ya lo tiene listo para que peque. Y así es, hermano. Hay una verdad en psicología, hermano. Esa es mi segunda carrera. Y cuando usted refuerza algo que aunque sea mentira, pero usted lo refuerza y lo repite, llega un momento que usted lo cree como verdad, aunque sea la más grande mentira. Yo no sirvo para nada, quizás eres talentoso, quizás sos inteligente, pero como te vives repitiendo que sos inútil,
Y a veces el Papa se lo dice, o la mamá, vea que este hombre no sirve para nada, este chaval no sirve para nada. Le está repitiendo al diablo las cosas. Y entonces viene él y al final decir, bueno, en realidad que sí es cierto, no sirvo, o no puedo. Entonces ahí ese es el campo, en el cual tú no puedes dejarte vencer, hermano. Fue el campo en el cual Eva fue derrotada, los sentidos, hermano. Por eso es importante que tú selecciones el tipo de lectura, el tipo de música, hermano. Dime. Si usted está oyendo música que lo incita al suicidio, pues se va a suicidar, ¿verdad? Imagínense que está tomado en una cantina y entonces, hermano, por ahí le ponen aquella canción de aquel, no digo el nombre porque me dijeron que en YouTube hasta nos pueden multar, ¿verdad? Por los derechos, pero había una canción que decía, ¿verdad? Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme. Y entonces ya usted borracho viene y agarra un cuchillo y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque los sentidos son importantes. Si usted pasa viendo reggaetón y ve esos videos y ve las mujeres ahí cómo se menean y usted ve la frase y le repite esa frase una y otra vez, tu mente con facilidad está en una predisposición a la drogadicción, a la inmoralidad. Entonces ese fue el éxito, los sentidos. Por eso, hermano, lea la Biblia, por eso, hermano, escucha alabanzas. Y hay un principio que pone Pablo en Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, ¿en eso qué cosa? Hermano, mente desocupada, taller del diablo. Si no tiene nada que hacer, hermano, escucha alabanzas, comience a estudiar, a aprender lo bueno. No pase, hermano. Consejo, aquí está mi hermano que es de la olla de barro. Ya tus dos hijos, hermanos, que son adolescentes, en los tiempos que no haya que hacer, póngalos en un oficio. Póngalos a hacer algo. No deje que tu hijo tenga esas horas vacías. Porque entonces, ¿quién es el que viene a aconsejar? El enemigo. Y si yo no sé dónde aprendió a beber licor, porque lo dejabas mucho tiempo. Y yo no sé dónde aprendió a fumar, porque lo dejabas mucho tiempo con esas amistades. Porque a veces, hermano, la presión del grupo lleva al adolescente a eso. Y usted dice, te mando a la escuela, vas a la escuela, y entonces ahí en la escuela resulta que está la rueda, están 8, están fumando, y le dice, el que no fume aquí no es hombre. Y entonces como tú estás en la rueda, dice, pero es que yo voy a la iglesia, o es que vos sos señorita. Y entonces viene y vos y agarras el cigarro y te lo pones en la boca. Y dice, y al principio comenzás a escupir. Y dice, esto no me gusta. Pero como son supuestos amigos, que esos no son amigos, porque un amigo verdadero nunca te va a ofrecer vicio. ¿Estamos de acuerdo? Un amigo honesto va a respetar tus principios. La amistad verdadera dice, no, es que fulano es cristiano, hermano, no, yo no puedo hacer eso. Y entonces, hermano, cuando está la presión del grupo, y entonces al principio, llega y escupí y dice, guácala, qué feo eso. Al principio. Pero ya después lo haces y lo repetís, y el diablo te lo está repitiendo, y ya después te haces un experto. Por eso noten el terreno en el cual el diablo triunfó, los sentidos. Es muy importante, hermano, es muy importante entonces que hasta el tipo de compañía tienes que saber elegir. Por eso dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, yo le voy a decir una cosa, hay gente que es tan tóxica para hablar, tan tóxica, que solo cosas negativas, no sé si usted se ha topado alguna vez eso, que solo te hablan de cosas negativas, hermano, y esto y aquello. Hermano, trate de estar en un ambiente de paz. Procure hablar con gente positiva, procure hablar con gente que le hable de Dios. Procure hablar con personas que lo eleven, hermano, que le digan, hermano, Cristo viene, que le digan, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Personas, hermano, que son de empuje. Pero si usted se rodea de personas que lo único que hacen es hablar promiscuidad, pecado, vicio, licores, hermano, droga, eso no te va a llevar a nada, hermano.
Y esa fue finalmente lo que llevó a Eva a ser engañada. Dejó que sus sentidos fueran llenados de los ofrecimientos del diablo. Y le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros estamos en un tiempo, oiga bien lo que le voy a decir, nosotros estamos en un tiempo hoy en que nunca antes, y esta generación que viene para arriba, la generación de los muchachos, de Jamie, la hermana, estos jóvenes que hoy vienen para arriba, son sin lugar a dudas, mire lo que le voy a decir, son sin lugar a dudas los jóvenes que más bombardeados van a ser por el enemigo, sin lugar a dudas. Internet, televisión, teléfonos, computadoras, iPad, hasta los rótulos de la carretera, por donde sea, el diablo le aticuña pecado a la humanidad, por donde sea. Es este tiempo entonces, como está tan recia la situación. ¿Por qué? Porque al final lo que quiere es verte destruido. El proyecto de Dios para tu vida es que seas un hombre o una mujer de éxito en el camino de Cristo. Un hombre o una mujer sin vicios. Y gloria a Dios que llegues a ser un profesional sin ningún vicio. ¿Verdad? Oh, qué bonito, una hermana de la iglesia que un día aspire a honrar al Señor en su matrimonio. Pero el diablo ahora bombardea tanto al joven con sexualidad que la sexualidad ha llegado a ser vista con una liviandad. Y todas esas series, hermano, esas novelas, esas películas, traen un mensaje bien oculto, donde usted mira que la gente se acuesta, hacen lo que quieren, y entonces lo que le está diciendo el diablo es, mira, eso no es malo. Y cuando usted consume eso, el diablo te deja tan débil que tú estás, hermano, en un territorio donde la caída es prácticamente inminente. Por eso es lo que dice el apóstol, los sentidos de Eva fueron desviados. No dejes que tus sentidos sean desviados, hermano. Y para evitar eso, cuida mucho las avenidas del alma y cuida mucho lo que consumes. Y no solamente hablamos de verduras y legumbres, lo que consumen tus ojos, lo que consumen tus oídos, el material que guardas en tu computadora, el tipo de música que ves ahí en video, todo eso debes de aprender a seleccionarlo, hermano, y a leer, a escuchar, a comer y a vivir en un ambiente sano. Entonces, cuando el diablo venga con esas basuras, cuando el diablo venga con esos ofrecimientos, tú le vas a decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque estás oyendo himnos, estás oyendo la palabra, estás rodeado de un ambiente de paz. Hermano, ¿se da cuenta de la diferencia de pecado, hermano? Lo aprendimos. Eva fue engañada. Pero ¿a dónde fue el éxito del engaño? Dice Pablo, los sentidos de Eva fueron desviados. Le mostró, vio, tocó, olió. Por eso, hermano, llena tus sentidos con la palabra de Dios. Y entonces comienza a seleccionar, hermano, la música, la lectura, los videos, lo que oyes, con quién platicas, todo, comienza a seleccionarlo todo. Y elige para tu organismo, para tu vida, lo bueno, hermano, lo bueno y lo hermoso. Y qué bonito va a ser, hermano, qué bonito va a ser. Le voy a decir algo, hermano, por experiencia. A mí me gusta mucho la poesía, hasta ahora se lo voy a contar. Yo de joven leí cantidades de libros. Le voy a decir esto, yo leía hasta poesía turca, de Turquía, leía poesía francesa. Yo no nací en la iglesia adventista, no me queden viendo raro. Fui mundano y pagano. Y entonces, pero cuando me hice predicador, le voy a explicar algo. Cuando ya conocí el evangelio, yo no nací predicando, era más pagano que el diablo. Pero cuando me hice cristiano, cuando el Señor me llamó a predicar, leí tanto que me ayudó mucho, muchas palabras que enriquecí mi vocabulario, que me ayudaron mucho en mi predicación. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto?
seleccione lecturas buenas, tome libros buenos y le recomiendo que aprenda el inglés. Porque a mí me gusta leer a Elena de White en inglés, porque no dice lo mismo que el español. Las traducciones son muy pobres. Los libros que nosotros tenemos en español, con todo respeto, no le llegan a lo que ella quiso realmente decir en el inglés, en el idioma de ella. Es mucho más rico leer lo que ella dijo en el original. Aspire a eso como joven, aspire a aprender, aspire a una maestría, aspire a un doctorado, aspire a ser el mejor en su clase, aspire a lo alto, y entonces sus sentidos estarán ocupados en, como dice hermana White, el que no se pone una meta, dice ella, más alta de la que debe alcanzar, no la va a alcanzar. Y qué bonito va a ser cuando usted, como una hija o un hijo de Dios, sea completamente sano, tu vocabulario refinado, hermano. No imitemos esos vocabularios de drogo, hermano. No imite, es que esta es la frase. ¿Cómo está Rocco? Hermano, eso no lo imite, eso es del vulgo. Usted, una hija de Dios, un hijo de Dios, usted hable fino, compórtese fino, porque es princesa o príncipe de Dios. Llene sus facultades de Dios, hermano, y usted verá, mire hermano, y usted verá que no le pasa a la de Eva, y tampoco la de Adán, tampoco cometa, que no tocamos a Adán hoy, ¿sabe? Porque es de más tocarlo, porque él lo hizo a su gusto, y ahí como decía mi abuelita, el que por su gusto muere, la hermana Angélica se sabe todo el refrán. Hermano, cuando entonces tu mente, cuando tu música, tu ambiente, tus conversaciones, lo que lees, tus lecturas, los videos que ves, tu programación, todo está en un ambiente de Dios. ¡Wow, hermano! ¡Qué persona más fina! Y usted va a decir, mi hijo es un hombre educado, mi hija es una mujer bien educada. Y cuando usted, qué bonitas palabras como habla, hermano, sí se puede. Sea usted la diferencia, hermano. Es que en el aula todos dicen así, y entonces, como esta es la regla de la universidad, que yo me corte las venas y que ande como emo, esa es la regla del diablo, hermano. No tiene que ser tu regla. ¿Quién dice? Tu medida es Dios. No tienes por qué imitar todas estas costumbres paganas, hermano. Aspire a hacer la diferencia, aspire a hacer lo mejor, que el cielo es el límite para los hijos de Dios. Usted puede crecer para arriba. Aspire, hermano, nunca deje de aspirar. Tanto así, que me gusta lo que hizo Pablo. Pablo estaba por ser sacrificado. ¿Usted se acuerda de Pablo? Y dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. Ya hice mi obra, dice. Pero ¿sabe qué le dice después a Timoteo? Pero tráeme los rollos y los pergaminos. Quiero seguir leyendo. El hombre ya se iba a morir y le dice, por favor, tráeme los pergaminos. Quiero seguir leyendo. Quiero seguir. Pablo nunca dejaba de leer. Tráeme los pergaminos. Siempre alimentándose, siempre creciendo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por los consejos. Ayúdanos a no cometer el error de Eva ni de Adán. Guarda nuestras avenidas, nuestros 5 sentidos. Acompáñanos en el resto del programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.